would like to begin asking you for the most recent events. After many days, even weeks of threats and insults from Donald Trump against President Gustavo Petro in Colombia, they spoke by phone for an hour yesterday, and in both statements after the call, the mood seemed to have changed a little bit, at least. Can we anticipate any kind of shift in Trump's tone towards Latin American governments such as Colombia or Mexico? No, I think Mexico is creo que México es algo muy difícil para Trump. The most popular president in the whole continent. Es uno de los principales países de todo el continente y al quien respeto de todos. Creo que Petro y Colombia es parecido en muchos aspectos, pero Trump ha dicho públicamente que Colombia es lo siguiente, ha hecho bromas, pero algunas de esas bromas han de ser tomadas en serio. Respecto a la situación, creo que piensan que su propaganda y sus mentiras se las creen e imaginan que las personas de Venezuela van a apreciar esa presencia, tanto si están de acuerdo como si no están de acuerdo, les parece irrelevante. Una gran mayoría en Venezuela, incluso los mismos elementos de la oposición, dicen que están en contra del secuestro de su presidente, de esa entrada en su cuartel, y lo han dicho, y ha habido grandes manifestaciones en Caracas y en otras partes de América Latina y en Estados Unidos. Anoche en Londres y hubo piquetes y manifestaciones enfrente de la residencia del primer ministro. Hay una oposición que, en la mayoría de los casos, está muy por encima y pasa por encima de los líderes políticos. Lo hemos visto en Gaza, ¿no? Respecto a Maduro, Europa se ha mostrado muy débil. Deberían oponerse con más rotundidad. Trump ya ha dicho que va a quedarse con Groenlandia, quitándose la Dinamarca. ¿Por qué Estados Unidos, como poder imperial muy desesperado por el ascenso de China, ¿por qué tiene que invadir países? ¿Por qué no Groenlandia? ¿Por qué no Canadá? Y esto está preocupando a los europeos, que están sumamente preocupados por lo que pueda pasar en Groenlandia. Tariq, you were talking about Venezuela, and in a recent article also published by Diario Red here with us, you state that we are witnessing the beginning of a genuinely constituent process, anti-systemic in nature. This is really interesting. In regards of Venezuela, from a political point of view, could you anticipate what you think is the most likely scenario now, after what happened in January the 3rd? Trump has said that he negotiated with Delcy Rodriguez. He trusts her. And if she does what the Americans want, si hacen los en Venezuela hacen lo que quieren los estadounidenses, si no, dicen que Delcy Rodríguez puede ser destituida y tener la misma suerte que Maduro. Esta es la línea estadounidense. El problema para Trump y quienes le rodean, que no son muy inteligentes, está rodeado por un grupo de personas que probablemente son el grupo más estúpido en toda la historia de las presidencias estadounidenses, sin duda, de este
siglo y también del anterior. Nadie le dice la verdad a Trump, aunque les escuchara. En Venezuela dice que pertenece a Estados Unidos. Y esto pues lleva mucho tiempo a procesar la cuestión del petróleo por toda la inversión tecnológica para introducirlo en el mercado. Dice que lo va a vender personalmente el presidente de Estados Unidos y va a determinar cómo el dinero del petróleo que está robando de Venezuela se va a gastar. Y cabe imaginar pues que no va a ir para construir viviendas. Y el pueblo de Venezuela pues va a seguir sufriendo. Lo que está pasando en Venezuela es sumamente importante. El mensaje está claro para América Latina. Es que si actúan en su propio interés, defienden su propia soberanía, no es admisible, porque esa soberanía es un desafío a Estados Unidos. Hace 20, 25 años, cuando el imperialismo estadounidense supuestamente había terminado, dije que no había terminado. Estados Unidos y sus aliados siguen ejerciendo ese imperialismo. Y lo que vemos hoy es un intento muy poco latente de redefinir lo que es el imperialismo estadounidense en el hemisferio occidental, en Oriente Medio, en Europa. Pueden hacer todo lo que quieran. Y más allá está China, y ese es el choque que temen y piensan que tienen que ganar en ese choque. Esta es la situación en la que estamos. Y lo que está pasando en Ucrania, donde los europeos están imponiendo su ronda de sanciones, la 20ª ronda de sanciones, definida por Macron, por los franceses, por Starmer. Eso define el mundo y el curso del mundo en este momento. Es muy importante declarar nuestra solidaridad con el proyecto bolivariano. He estado muchas veces en Venezuela. Hugo Chávez fue amigo mío durante muchos años. Tuvimos muchas conversaciones también con Maduro. Tenemos que comprender que lo que sucede en Venezuela no solo sucede en Venezuela, sino que concierne a todo el continente latinoamericano, a todo el hemisferio occidental. Hay que poner una línea roja y decirle, no abuses de nosotros. Y lo mismo para los países de Oriente Medio. Esta es la acción del imperialismo estadounidense y los europeos están completamente desarmados. No dicen que es inaceptable y la Unión Europea está en un gran lío. El liderazgo de la Unión Europea está representado por personas muy estúpidas que no saben lo que están haciendo ni los riesgos de guerra. Es una situación muy sombría para el mundo occidental y una situación que ahora afecta al funcionamiento de la democracia, porque solo podemos, si solo podemos hacer lo que ellos dicen, cualquier gobierno progresista en América Latina será vetado, será eliminado. Y esto es lo que está sucediendo. Exactly, and not only in Latin America, maybe. I would like to ask you about Europe, because you were talking about Ukraine, Greenland, and the timid response from the European leaders. So I would like to ask you, do you think we could be witnessing the end of NATO
or at least the end of NATO as we know it? Bueno, en mi opinión sería muy positivo, porque la OTAN se creó supuestamente para defender, como una organización de defensa durante la Guerra Fría. Y durante toda la Guerra Fría nunca entró en combate, pero justo cuando terminó la Guerra Fría, la OTAN fue revivida en la guerra de Yugoslavia, que se organizó para establecer las credenciales de la OTAN. La OTAN ha cobrado cada vez más poder. Los Estados Unidos decidían cuándo entraba en combate la OTAN o no, la Operación Libertad Duradera, por ejemplo. Sería el momento de disolver la OTAN. Los estadounidenses están haciendo lo que quieren, ya no les importa la OTAN o lo que digan los líderes europeos. Esto siempre fue la realidad, pero nunca se decía en público. Pero lo que está sucediendo ahora es eso. Por eso los europeos tienen tanto temor. Los americanos dicen, nosotros gobernamos el mundo y vosotros europeos o nos seguís o estáis condenados a vuestra propia suerte. En el caso de Groenlandia, están haciendo mucho ruido. Yo apostaría al público que si Trump y Estados Unidos se hacen con Groenlandia y lo convierten en una entidad semiautónoma o un nuevo Estado estadounidense, los europeos harán muy poco. Romperán con la OTAN. Puede suceder, cosas extrañas pueden suceder, pero el mensaje que han lanzado es muy débil. Pero si se rompe la OTAN, esto permitirá a algunos países europeos en establecer su propio paisaje, su propia defensa con otros países del mundo, como China, India, Rusia, y no seguir siendo el arma de Estados Unidos y sus intereses. Creo que ahora mismo el principal país de la Unión Europea, Alemania, está gobernado por un liderazgo muy irresponsable. Merz hace bromas. Parece un actor de una película de Drácula. Es grotesco. Starmer se ha convertido en un empleado de Washington. El liderazgo europeo, los principales países de Europa están gobernados por personas muy débiles, así que no pienso que vayan a hacer mucho si Estados Unidos se hace con Groenlandia. Y entonces, pues, la OTAN se puede terminar y morir en paz. Well, that's a pessimistic point of view, but because that's very realistic at this point. I do believe that this year that has begun with a bombing campaign in Latin American territory, it's very hard to analyze because there are a lot of things happening at the same time. But I would like to ask you this last final question, because can we be optimistic at this point? And if we can be only pessimist, is there any institution, way, political party, media power, I don't know, that we can trust in this situation, Tariq? I think the only thing we can be optimistic about que la única cosa sobre la que podemos ser optimistas es que en el globo, gracias a Internet,
television, y a otras radio, emisoras podcasts, alternativas, radios, written televisiones, material, podcasts, which challenges the que mainstream desafían media a los every medios single mainstream cada day. día. That it exists is important. Su But don't think existencia it's es there forever. importante, pero It's no pensemos que van a estar ahí para perfectly siempre. Es for perfectamente the posible United que States and Estados many of the Unidos Europeans y to muchos place otros new bans países on it, europeos because los prohíban authoritarian mood now, to put it y as están smart, trabajando that en is ello ahora mismo. sweeping through Europe, and that is very visible in the Y es muy United visible en States. Estados I mean, Unidos, también en someone Europa. rang me today, Hoy me from a llamaron Pakistani radio desde station una and said, "How radio would you de characterize the Pakistán Trump government?" And I y said, dice, "Gangsterism abroad ¿cómo and definirías gangsterism at a la home." administración de And the Trump? tragedy in the case of the Gángsters en casa y gangsterism at home gángster en la is that política the exterior. Democrats, while they Y are ante ese critical of this, gangsterismo, have los not demócratas, faced aunque lo up critican, to the no problems están a la and are altura de los incapable of problemas y son opposition. incapaces de So ejercer within una the Democratic oposición. Party, there is now the Dentro del emergence of a Partido young leader Demócrata like Zohran hay Mamdani in New Hay York, una like nuevo Jennifer in liderazgo Seattle, who've been joven, elected Mamdani, mayors, and are la promising a nueva different alcaldesa alternative, but de without Seattle, the alcalde de Nueva backing York, of the Mamdani, Democratic Party. So they are, y if tiene you la could say, posibilidad de tiny oases in some ejercer parts of the liderazgo world, en including in the United Partido States. By Demócrata. and large, politics in the Western world is La a total política desert. We work en in el this mundo desert. occidental, We salvo have esto, to es un fight against auténtico the desert, desierto. and the Tenemos only way que we can do it is combatir en by ese telling the truth desierto. Y lo and único not que podemos trying to please hacer everyone. es And decir la not verdad y no trying intentar to agradar a todo el hope mundo. that things will happen automatically. Y no These are bad times. And then pensar not o to esperar pretend que las that they cosas se can van a arreglar suddenly become automáticamente, all que we lo can do horrible is se va a work out convertir en algo strategy bueno. and Lo que hacemos es, which lo que tenemos que we can hacer es do. trabajar en una And that estrategia y una is something táctica now I think conveniente, I think y es people algo can see que it, that muchas traditional personas political pueden verlo parties do ahora, not deliver the goods. I que mean, los what principales is the partidos difference políticos no between the están mainstream cumpliendo las parties in France, expectativas. in Germany, Los in Britain? principales partidos Very en little, Gran if any. Bretaña, en Francia, en Alemania, los partidos progresistas que están haciendo muy poco. Democracy by those who used to boast that it's our system, we created it, they can jump at any minute. And so Vemos we claramente have que to son support líderes completamente and desechables, así que tenemos que those people who are oponernos y fighting back unirnos in a las solidarity personas que están with luchando the en oppressed of the solidaridad world con los and oprimidos with del those mundo brave y con los politicians who are políticos fighting back y on políticas Gaza, on osados que están Palestine, luchando en a Gaza, en genocide Palestina, taking contra place, un which I'm genocidio really que está pleased your teniendo Prime Minister lugar. is saying that. El Quite presidente firmly. español But se ha we should manifestado not be firmemente, surprised if the Americans and pero the no Israelis are debería preparing some sorprendernos que estadounidenses e israelíes estén preparando algún castigo contra el presidente español. We are going to trust in those, I don't know if you call it institutions or media or alternative media, podcasts and ways of communicating the truth and anti-imperialist truth that we need in these times, in these dark times. We have to say, Tariq Ali, director de cine e historiador, thank you so much for being with us this morning and for your analysis. and keep strong. Keep strong, yeah. Manteneos Vuelvo fuertes. a la mesa después de haber estado conversando con Tariq Ali.